Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como las transmitieron los que ya vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, hermanos, vean, hoy la iglesia propone, este domingo lo llama el Domingo de la Palabra. Este tercer domingo del tiempo ordinario en el que estamos. Es por ello que las lecturas están muy bonitas y que están un poco largas también. Hoy la iglesia ha puesto un poco largas las lecturas y a pesar de eso están muy bonitas. Sin embargo, yo me voy a centrar principalmente en el Evangelio, en la lectura del Santo Evangelio, en la reflexión, porque si me voy centrando en las demás, que sí quisiera hablar de las demás, entonces nos pasaría como en la primera lectura, que empezaríamos al amanecer y terminaríamos al mediodía. O sea, nos tomaría como unas 6 horas para poder reflexionarlas y no es nuestra costumbre, como si era la de Jesús, ir a la sinagoga todos los sábados. Entonces vean, hoy se habla de las sinagogas y en la antigüedad, ¿saben ustedes para qué se usaban las sinagogas? ¿Qué eran esas cosas? ¿Alguien sabe? Era el lugar donde se reunían a escuchar la palabra. Uno de sus usos. Las sinagogas eran significa lugar de reunión. Eso significa la palabra sinagoga, lugar de reunión. Y las sinagogas tenían usos múltiples. Quiere decir que se utilizaban las sinagogas para cuestiones políticas, se usaban para juntas de agua, se usaba para hablar de temas de educación, pero también entre los muchos usos que se le daba a la sinagoga también estaba el de la reflexión de la palabra de Dios, porque generalmente se iba al templo a Jerusalén, para eso estaba el templo, pero también en algunas ocasiones se utilizaban para la palabra de Dios, pero no era que eran exclusivamente para eso en aquellos años. Entonces, yo traté de investigar así cómo eran las sinagogas en la antigüedad, solo por simple curiosidad. Y aunque no hay ninguna sinagoga todavía de pie del siglo I que haya aguantado hasta ahora, se decía que era así como, digamos, como esta iglesia y que eran grandes, tenían sus 4 paredes y a los alrededores tenían como graditas, que era donde la gente se sentaba así alrededor. Entonces, más o menos por así eran las sinagogas del siglo I. Entonces, la lectura del Santo Evangelio o la introducción de San Lucas a su Evangelio inicia de la forma en que él dice de que lo que él
ha puesto en el Evangelio, está haciendo su carta de presentación, su carta de introducción al Evangelio, es lo que ha escuchado y que ha tratado de escribirlo todo minuciosamente. O sea que San Lucas iba escribiendo lo que se acordaba tal vez de algunas cosas. Entonces ahí es donde él está fundamentando su libro del Evangelio, el Evangelio de San Lucas. Entonces, dice, después de que Jesús fue tentado, impulsado por el Espíritu, iba enseñando en las sinagogas. Jesús iba participando en las sinagogas. Y un dato interesante, o algo que me llama mucho la atención, es la parte donde él dice que regresa a Nazaret y entró a la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Sabemos nosotros ahora que el día del Señor para nosotros es el domingo. En aquel entonces el día del Señor era el sábado. Entonces dice que Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre. Y ahí es donde está lo interesante o lo bonito, lo importante. Era su costumbre. O sea, Jesús estaba acostumbrado a que todos los sábados iba a escuchar la palabra de Dios. O sea, él iba a la sinagoga y se sentaba, y a veces desde el amanecer hasta el atardecer, lo que hubiera que aguantar, él aguantaba. ¿Cuál es nuestra costumbre los domingos, que es el día del Señor? ¿Cuáles son las costumbres de nuestros niños, de nuestros hijos, el domingo, día del Señor? Jesús tenía la costumbre porque María y José lo llevaban. Aparte de que él tenía un gran amor, el papel de los papás también es fundamental en la crianza de los hijos. ¿Cuál es la costumbre de nuestros niños, de nuestros jóvenes el domingo, día del Señor? Ir al estadio a jugar fútbol, ver televisión, ver novela, descansar, ir a pasear. Creo que debemos de reflexionar mucho eso y enfocarnos en eso. ¿Cuál es la costumbre de nuestros hijos el día del Señor? ¿Vamos a la iglesia el día del Señor? No importa si no vienen a la San Alberto, van a la Berlín a escuchar la palabra de Dios. El domingo es el día del Señor, le dedicamos algo del domingo al Señor, o le damos obras o no le damos nada, o a veces le damos un domingo, a veces no le damos ni un domingo. Por ahí, entonces, esto de las costumbres es muy importante. Dice que cuando él entró a la sinagoga ese sábado en su pueblo, en Nazaret, como era de costumbre, había una persona encargada, tenían los rollos, porque saben que en el siglo I no había la Biblia como está ahora, sino que eran unos rollitos. Había una persona encargada, agarró un rollito, se agarraba un rollito al azar de los que estaban ahí donde tenían todos los rollos de las lecturas. Agarraba un rollito y se lo daba al que iba a predicar. En este caso, le dieron a Jesús un rollo del profeta, ¿se acuerdan? Del profeta Isaías. Entonces a Jesús se le dio y le salió, dice, el pasaje que él encontró del profeta Isaías es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, proclamar la libertad de los oprimidos y proclamar el año de la gracia de Dios. Después de que leyó esto, dice, enrolló el volumen, lo devolvió a quien era el encargado de guardarlo de vuelta y lo fue a colocar donde se colocaba, y toda la gente lo quedaba viendo porque se fue a sentar. Y generalmente después de que se lee la palabra de Dios hay que hacer una reflexión. Entonces la gente de seguro se preguntaba: hey Jesús, ¿qué pasó? Se te olvidó la reflexión, porque todos lo ven que solo lo leyó y se sentó. Y miren que me gusta esto, me llama mucho la atención porque yo trato de que este sea un poco mi estilo de predicación, así como el de Jesús. Porque Jesús dio la homilía más corta de toda su vida y quizás la más importante. O sea, no el mucho hablar es importante, entre menos es más. Entre menos se dice, con tal que se capte el mensaje, suficiente. Dice que él comenzó a hablar y dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Y quizás eso fue toda la predicación de Jesús. O sea, no se enrollaba en tantas cosas. Esa es la homilía perfecta de Jesús. Entonces, lo
En aquel entonces el ungir era una ceremonia que se realizaba con aceite sagrado y que simbolizaba que Dios había elegido a una persona para un propósito. Como a quien, por ejemplo, al rey David se le había ungido porque había sido elegido para un propósito. Entonces la gente se quedaba sorprendida porque Jesús mismo se estaba manifestando que Él era el ungido. Que Él era el ungido de Dios y que no había sido ungido con aceite, sino que con Espíritu Santo. Y por eso en aquel entonces ungido no era cualquiera que iba a ir a andar diciendo por ahí, yo soy ungido, yo soy ungido. Incluso más adelante, por esto mismo, nos daremos cuenta que, si bien recuerdo, creo que es en este mismo evangelio más adelante, que quieren matar a Jesús por lo que había dicho, que Él era el ungido y lo querían despeñar, porque había dicho que Él era el ungido. Nosotros católicos somos ungidos en el bautismo, ¿o no? Claro que sí, somos ungidos en el bautismo y somos ungidos también en nuestra confirmación. Entonces Jesús y Cristo, vean que significa el ungido. Jesús, Cristo, por eso decimos Jesucristo, Jesús, el ungido. Jesucristo el ungido. En aquel entonces habían, como ahora hay un montón de Juan, un montón de Marcos, por ejemplo. En aquel entonces había un montón de Jesús, pero a Él se le conocía como Jesucristo, Jesús el ungido. Y es por eso que nosotros los católicos debemos de sentirnos verdaderamente cristianos, porque la palabra cristiano de por ahí se deriva también. Y nosotros somos mucho más ungidos que los protestantes, porque yo creo, no estoy muy seguro, pero no sé si alguien ha estado en alguna secta protestante que me diga si los protestantes se ungen alguna vez con aceite sagrado. Nosotros los católicos nos ungimos en el bautismo, nos ungimos en la confirmación, nos ungimos con el sacramento de la ¿cuál es? Sí, el de la confirmación, con el de los enfermos nos ungimos, los sacerdotes también son ungidos. O sea, nosotros somos más cristianos que los mismos protestantes, porque somos mucho más ungidos que ellos. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo soy católico y aquel es protestante, es cristiano. O ellos son cristianos, nosotros somos cristianos. ¿No les parece? Somos cristianos, seguimos a Cristo, no tengamos miedo. Nosotros somos evangélicos. ¿Saben? Si a ustedes le preguntan, ¿usted es evangélico? ¿Qué va a decir usted? Claro que soy evangélico, yo creo en el evangelio. ¿O no creen en el evangelio? Por eso es que decimos, un católico es bautista, es evangélico, es testigo también, es cristiano y es católico. Católico significa universal. Cristiano significa que sigue a Cristo y usted como católico sigue a Cristo. Definitivamente por eso está aquí. Pero bueno, ya esos son otros temas y no me quiero entretener mucho. Va a decir... Pablo dice que los que están en esta iglesia no son cristianos, son anticristianos. Gracias, sí. Los anticristos. Me gusta mucho este evangelio y lo elegí especialmente porque, bueno, creo que hoy me voy a pasar un poco más de los 10 minutos, pero es que no puedo dejar de decir esto. Jesús tenía claro, y el mensaje central del evangelio va en esto. Jesús tiene clara cuál es su misión. Y en el evangelio nos dice cuál es su misión. Él es el ungido, sí, es elegido por Dios para una misión en específica. Nosotros somos ungidos también en el bautismo, en la confirmación. Debemos preguntarnos cuál es nuestra misión, qué es lo que Jesús quiere de mí. Lo que yo hago por Dios, lo hago porque Dios quiere eso de mí o porque es mi deseo hacerlo. Porque a veces nosotros también no hacemos lo que Dios quiere y hacemos otra cosa porque nos gusta tal vez, pero muchas veces no es la voluntad de Dios tal vez de que estemos haciendo eso, sino que Dios nos está pidiendo una cosa en específica y nosotros le agarramos por otro lado. Por ejemplo, si a mí me invitan constantemente a que sea delegado y yo digo que no, es posiblemente porque Dios realmente quiere de que uno sea delegado y dice, no, yo voy a ser catequista, yo voy a ser allá de otra cosa para no ser delegado, por ejemplo.
porque le tiene miedo. Entonces, la misión de Jesús. Habla de 5 cosas. La primera, llevar la buena nueva a los pobres. El Señor lo ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y a esto no se refiere a los pobres de dinero. Si no recuerdan ustedes la bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice los ricos de espíritu, dice dichosos los pobres de espíritu. Y no está hablando de pobres de dinero tampoco, sino que de los pobres de espíritu. Entonces, llevar la buena nueva a los pobres, dice Jesús que esa es parte de su misión. ¿Y cuál es la buena nueva? El mensaje de la salvación, que somos amados por Dios y que no somos amados por nuestros méritos, sino que por los méritos que Jesús ya hizo y porque Dios verdaderamente nos ama. Porque si fuera por nuestros méritos, estaríamos fregados. Lo segundo, anunciar la liberación a los cautivos. Cautivos son los que ya se acostumbraron a las cosas del mundo, los que ya se acomodaron, los que se acomodaron a la sociedad del consumo, a gastar, a comprar cosas que ustedes no necesitan y que las compran por pura vanidad. Que yo tengo un teléfono, pero salió otro mejor, entonces quiero el otro. Que yo compro una cosa y no la voy a utilizar, eso es estar cautivado por el mundo, por el placer. A esas personas, a los cautivos del mundo, hay que anunciarles la salvación para que se despierten. Luego, en el tercer punto, dice la curación a los ciegos. Son aquellas personas que no saben que están cautivas por el mundo. Porque están los cautivos que sí saben, que son conscientes de que yo no necesito un teléfono, pero lo voy a comprar solo para andar presumiendo el iPhone 15 Pro Max, por ejemplo. La curación a los ciegos es abrirle los ojos. Ustedes están haciendo cosas que no deben. Son personas que no tienen un objetivo de vida. La libertad a los oprimidos. Estar oprimido es no poder actuar con total libertad. Son los que están luchando para poder salir del cautiverio, de algún vicio o de algo, y son personas que claman liberación. Los oprimidos siempre están clamando la liberación y son los que están luchando por salir de ese estado que no les impide la libertad total. Luego, el proclamar el año de gracia del Señor cierra diciendo que es su misión y es el anuncio de un tiempo de salvación, que estamos en la gracia de Dios y que curiosamente este año la iglesia ha colocado el año jubilar, que se titula Peregrinos de la Esperanza, que este jubileo también es como un año especial para nosotros porque concede gracias espirituales muy importantes. Así que, ¿cuál es nuestra misión? ¿A dónde apunta nuestra misión? Vamos un poco enfocados en las líneas de misión que tenía Jesús, porque son 5 las que menciona. Y vean que en referencia a esto, el documento de Puebla, que es un documento de la Iglesia Católica oficial del Magisterio, dice en el numeral 474 que queda claro que toda comunidad cristiana, o sea, nosotros somos una comunidad cristiana en comunión con sus legítimos pastores y guiadas por ellos, los sacerdotes y obispos, se constituyen en sujetos responsables de, o sea, nosotros como comunidad somos responsables de ¿qué cosa? De evangelizar. Parte de lo que ya decía Jesús en su misión, de evangelizar y de liberar también. Somos responsables de la liberación de aquellas personas que están sujetas en el pecado, en un mundo de pecado, y también responsables de la promoción humana. Estos documentos son importantes porque si nosotros leemos, por ejemplo, la vida de Monseñor Romero, a Monseñor Romero cosas que le inspiraban mucho era, por ejemplo, el documento el de Medellín. Él citaba constantemente la fuerza que le daban su misión pastoral, el documento de Medellín y el Concilio Vaticano II. Incluso Monseñor Romero, eso fue lo que le fortalecía el espíritu, participó en la elaboración del documento de Puebla. Así que
Ahí queda un poco la importancia de la comunidad, de identificar cuál es nuestra misión. Nosotros no venimos al mundo solo para ver qué bonitos son los árboles y qué bonitas son las flores y qué bonita es mi familia. Venimos al mundo para más que eso. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Nuestra misión va orientada con lo que Jesús verdaderamente quiere o va orientada principalmente a mis deseos, a lo que yo creo que Jesús es lo que quiere? Bueno, por ahí les dejo con la inquietud. La verdad que me pasé bastante esta vez, pero vamos a dar 2 participaciones breves de 5 minutos y si se puede de 3, mucho mejor. Si a alguien algo le llama la atención, porque la verdad estas lecturas están muy bonitas. La primera de Nehemías para hablar del gran respeto y el gran amor hacia la palabra de Dios. Y la segunda de San Pablo para hablar de la importancia que tiene la